Y esta mañana extraordinaria ya tenemos aquí a Carlos Ordóñez, quien viene a presentarnos y hablarnos de la obra de teatro La muy dolorosa comedia y más cruel muerte de Píramo y Tisbe, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás? Bien, un poquito largo el Muy título, largo, ¿verdad? pero es necesario, es muy importante en la obra. Exacto. Sí. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Bien, Marco, muchas gracias. Oye, pues háblanos de esta obra. Bueno, pues es una obra donde estamos cinco actores en escena. Se trata de una adaptación de Sueño de una noche de verano. En Sueño de una noche de verano hay 5 mundos muy importantes, 4, que es el mundo de la corte, el de los enamorados, el mundo férico, el de las hadas, elfos, y este, que es el de los cómicos, que quieren hacer una obra de teatro para presentarla en las nupcias del duque de Atenas. Oye, ¿y ahí cómo van interactuando los personajes? ¿De qué manera se va desarrollando? ¿Se hizo una adaptación libre o cómo se vive? Sí, es una adaptación libre en pues esta conmemoración de los 400 años de la muerte de William Shakespeare. Así es. Pues nosotros tomamos esa parte, esa obra, Sueño de una noche de verano, la montamos cuando íbamos en el 3er año de la carrera, y el director de esa obra nos dijo, ¿por qué no hacemos esta adaptación para el festejo, bueno, conmemoración de los 400 años de William Shakespeare, de la muerte? Y montamos esto. ¿Cómo se entrelazan los actores? Bueno, pues son 5 cómicos que tienen un oficio distinto. Uno es un herrero, otro es un ebanista, otro es un carpintero, otro es un tejedor y el otro es un soplafuelles. Entonces ellos, con estos oficios, no siendo actores, buscan montar esta obra de teatro para el duque. ¿Y qué tal, por ejemplo, cada una de las peculiaridades que tienen y finalmente lo van a hacer reír, lo van a hacer, o cómo va a estar también esta situación? Sí, bueno, lo que ellos buscan es que esta sea, por eso se llama así, una trágica comedia. La muy dolorosa comedia. Y es muy dolorosa, que resulta serlo un poco al final, pero en realidad es muy divertido cómo ellos van montando la obra, los ensayos, y al final lo que muestran pues tiene ese toque de inocencia de estos que no son actores y que buscan serlo con un afán de ganarse unos peniques y también con un afán de que les gusta el teatro y que no saben cómo hacerlo. Entonces ellos aventuran a esto, ensayan en el bosque para que la gente no los vea. Todo es un misterio y muestran al final una obra pues interesante, muy divertida y que a la gente termina gustándole mucho. Este año se cumplen exactamente 400 años de Shakespeare y también de Cervantes. Sí, exacto. Entonces, ¿ustedes también se trasladan a aquellos tiempos o cómo va a estar la ambientación, cómo está, o es tiempos actuales o cómo? Sí, lo que hacemos un poco es mostrar esta parte de cómo se hacía el teatro antes. De hecho, antes no podían actuar mujeres en el teatro, entonces lo que eran puros hombres. Aquí sucede lo mismo con Tisbe, pero tenemos 2 compañeras que hacen 2 personajes de hombre. Entonces invertimos las cosas y eso fue lo que buscó el director, conservar esta esencia de hacer el teatro en aquel entonces y también darle un giro de, bueno, ahora las mujeres harán un personaje de hombre y todo marcado desde una gestual. No es realismo, es una gestual, es para toda la familia, especialmente para niños, pero pueden ir ahora el 10 de mayo las mamás y seguro la van a disfrutar muchísimo. ¿Van a dar función el 10 de mayo? No, vamos, en el fin de semana para festejar a la mamá. Que será por ahí del 3, no, como el 15 más o menos, porque dije, bueno, entre semana nos va a ser sábados fin de semana y domingos hasta el 29 de mayo a la 1 de la tarde en la Casa del Teatro, entonces el día que quieran acompañarnos. ¿Y qué personaje es ahí, Carlos? Yo hago a Tom Pregón, que es el herrero, y en la representación de Píramo y Tisbe hace al Muro. ¿Y cómo es ese personaje? Este personaje es lo mismo que todos, de hecho llevan una cama muy similar, que todos quieren actuar, todos quieren un gran papel, pero el único que tiene todos los papeles, y ahora lo vemos en pantalla, es Rueca. Y que es el burro en Sueño de una noche de verano y él quiere representar todos los papeles. Entonces ahí está el juego con él y que todos queremos presentar algo. Ya te estaremos yendo a ver, Carlos Ordóñez, muchísimas gracias. En la muy dolorosa comedia y más cruel muerte de Píramo y Tisbe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marco.